En las transcripciones del caso Encuentro se dice que la mafia albanesa está implicada en el asesinato de Rubén Cherres por motivos económicos. La justicia inició los trámites para pedir a la Interpol que ubique y capture al exasambleísta Ronnie Aliaga, procesado en el caso Metástasis. El alcalde de Balsar, en Guayas, pidió resguardo a la policía luego de que dispararon 65 balazos sobre su vivienda. Durante la jornada de la consulta popular habrá cacheos, revisión de bolsos, mochilas y otras medidas de seguridad. Televistazo comprobó el abandono y el mal estado de al menos 80 buses de la Metrovía de Guayaquil. 6 personas están desaparecidas tras la caída de uno de los principales puentes de Baltimore, Estados Unidos, por el choque de un carguero. Buenas tardes, amigos. Comenzamos Televistazo con las revelaciones del caso Encuentro. ¿Qué tal, Gaby? Amigos, muy buenas tardes. La mafia albanesa es mencionada en el expediente liberado por la Fiscalía. Encuentro, chats de la corrupción. Forman parte del caso videos transcritos en los que hablan de una relación entre la mafia albanesa con procesados. En un fragmento se menciona que los albaneses querían matar a Rubén Cherres por dinero. En el expediente liberado del caso Encuentro se halla una grabación hecha el 13 de enero del año pasado, en la cual un hombre identificado como BM3 habla de quiénes y por qué mataron a Rubén Cherres. Las grabaciones fueron hechas en una vivienda que fue allanada por la Fiscalía. Hoy me llamó el cura Saavedra y me dijo, tú sabes que tengo algunos amiguitos en todas partes, y me llamó a preguntar que si tú ibas contra los albaneses, y yo de una vez le dije que no. Que más te vale que no vayas, porque yo ya di mi palabra de que no, y no voy contra ellos. A Cherres sí sácalo. Ahí tranquilo, los albaneses lo quieren matar, porque se les llevó un billete. Le digo, ¿estás seguro? Sí, el man ha pedido una plata, algunos millones de dólares. No ha logrado pagar esos millones y lo quieren matar. En marzo de 2023, Cherres fue asesinado en su casa vacacional en Santa Elena junto a su novia, un amigo y un guardia de seguridad. En otra conversación, 2 interlocutores afirman que Cherres era socio de un albanés. Padrino, mire en serio qué se puede hacer. Pana, no me voy a meter. No digo que se meta, pero hablemos con alguien. No, bro. Yo el día que esos manes abogaron a la gente peligrosa, pana, tú sabes lo de Tony. No tú sa. ¿Cuál? Pana, el albanés. Él es el socio de Cherres. Rubén Cherres y su amigo Danilo Carrera fueron acusados por Fiscalía de ser líderes de la estructura de corrupción en las empresas públicas. En otra conversación señalan supuestos nexos entre los albaneses y otro acusado, Leonardo Cortázar. El problema ahorita aquí es el secuestro de Antonio y que le balearon la casa. Ese era Cortázar con los albaneses. Eso es lo que yo mismo digo. Porque Cortázar ya está con los albaneses, entonces se volvió peligroso como Salcedo, que eran, pero ya dentro de la cárcel se volvió un tipo malo. Son parte de los indicios por los que la Fiscalía unió el caso Encuentro de corrupción en las empresas públicas con León de Troya, que trata sobre los nexos con la mafia albanesa. Inconsistencias y contradicciones marcan las declaraciones del ex legislador correísta Ronnie Aliaga. Desde la clandestinidad, el procesado en el caso Metástasis arremetió contra la fiscal Diana Salazar. Diego Puente con el análisis. Lo que había negado sin querer lo aceptó. Ronnie Aliaga, ex legislador de la Revolución Ciudadana y prófugo de la justicia, desbarató su primera estrategia: negar férreamente ser alias del ruso. Según los chats entre el narcotraficante Leandro Norero y Javier Jordán, prófugo por el caso Metástasis, el ruso era su operador político en la asamblea. ¿Y cómo no hablar de esa conversación con usted en un chat del 2 de febrero del 2024, cuando estalló el escándalo de la relación entre alias La Negra y alias el ruso por el caso Metástasis? Aliaga compartió este video en sus redes y prometió revelar 1.500 conversaciones que asegura mantuvo con la fiscal desde el 2021 en la aplicación Confide. Según él, respaldó los chats en Estados Unidos para que sirvan como evidencia forense periciada y verificada, pero no cuentan con una validez legal.
Para que un chat sea válido, el teléfono celular debe entrar a una cadena de custodia. La Fiscalía debe pedir una autorización a un juez. Se hace una audiencia privada en presencia de los involucrados y se asignan peritos para que se extraiga la información. Eso no ocurrió con las pruebas que dice tener Aliaga. En los documentos que él presenta aparece el nombre de Digital Forensics Now, una empresa privada que trabaja desde Miami, Washington, en Estados Unidos y desde Bogotá, en Colombia. En su página web indica que son detectives digitales dedicados a descifrar los secretos dentro de dispositivos. El ex legislador de la Revolución Ciudadana afirma que con los chats se puede evidenciar que Diana Salazar manipulaba procesos judiciales, que no contó detalles sobre los responsables del asesinato del ex candidato presidencial Fernando Villavicencio y que ella le advirtió a Aliaga que salga del país. La fiscal Diana Salazar negó esas acusaciones y dijo que no desviará su atención de las investigaciones. Inició el trámite para activar la difusión roja de la Interpol contra el exasambleísta correísta Ronnie Aliaga por el caso Metástasis. Él también es parte de otra investigación, como detalla Adriana Bermeo. El juez del caso Metástasis, Felipe Córdoba, envió a Interpol Ecuador el oficio para que active el trámite para la localización y captura del exasambleísta del correísmo Ronnie Aliaga. En el documento enviado el 21 de marzo se justifica la solicitud debido a que ya existe una orden de captura en su contra y con la finalidad de ampliar el espectro de búsqueda a nivel internacional. El oficio está en manos del jefe de la Oficina Central Nacional de la Interpol en Quito y se prepara la documentación. Luego de un análisis jurídico, Interpol Francia decidirá si emite o no la difusión roja en contra de Ronnie Aliaga para buscarlo en 196 países. Esto ocurre una semana después de que la Fiscalía vinculó a 13 personas al caso Metástasis, entre ellas Aliaga. Les formuló cargos por delincuencia organizada. La investigación se desprende de los chats encontrados en 3 teléfonos celulares del narcotraficante Leandro Norero. El exasambleísta correísta también tiene abierta una investigación penal por la denuncia presentada en abril del 2023 por el candidato presidencial asesinado Fernando Villavicencio, que acusó a Aliaga y otros 4 exasambleístas, entre ellos Pablo Muentes, de planificar un atentado contra su vida. Ronnie Aliaga, ex integrante de la banda de los Latin Kings, salió del país el 26 de diciembre por tierra desde Tulcán hasta Pasto, Colombia. Desde entonces no ha regresado y no se conoce su paradero. Este martes la Fiscalía recepta 15 versiones en el caso Metástasis. En la mañana los primeros fueron los policías Gabriel García y Neiser Mazón, quienes fueron trasladados desde la cárcel 4 de Quito y son acusados de colaborar con la red del narco Leandro Norero a cambio de dinero. También está previsto que rinda versión el ex juez Emerson Curipayo y a partir de las 2 de la tarde el expresidente Guillermo Lasso y 4 de sus exministros, Patricio Carrillo, Alexandra Vela, Fabián Pozo y Fausto Cobo. Este último grupo fue solicitado por la procesada Alejandra Delgado, ex integrante de la Comisión de Pacificación de las Cárceles. Un importante puente de Baltimore en Estados Unidos colapsó cuando un buque portacontenedores se estrelló contra la estructura. Cientos de toneladas de acero cayeron al río y organismos de rescate continúan en la búsqueda de 6 personas. Informa Ileana Suárez. Ocurrió esta madrugada en la ciudad de Baltimore, en el estado de Maryland. Una gran sección del puente Francis Scott Key se desplomó tras ser golpeado por un buque carguero que minutos antes había partido del puerto rumbo a Sri Lanka. El buque de nombre Dali, con bandera de Singapur, tiene una longitud de casi 300 metros. Tuvo un fallo general en sus sistemas eléctricos y de propulsión y quedó a la deriva. El choque contra el puente era inevitable. La luz ya revela las consecuencias del colapso del puente, que fue inaugurado en marzo de 1977 y forma parte de una autopista interestatal de Maryland. Tras el impacto hubo reportes de que unas 8 personas estaban desaparecidas luego de caer de la estructura de 2,6 kilómetros. De inmediato se iniciaron las labores de búsqueda y rescate. 2 personas ya están a salvo. La operación se mantiene activa en el río Patapsco, en el que la temperatura del agua ronda los 9 grados.
Hombres disparan contra la casa del alcalde del Cantón Balsar en Guayas, mientras en Manabí le dan el último adiós a Brigitte García. En breve los detalles. Plan Fénix, el gran misterio. Por tercera vez en el año, militares y policías intervienen en Sociovivienda, considerado uno de los sectores más violentos de Guayaquil y uno de los centros de operación de la banda Los Tiguerones. 17 personas fueron detenidas, como lo informa William John. La operación inició en la madrugada. Cerca de 900 policías allanaron 130 inmuebles de Sociovivienda 1 y 2 en el noroeste de Guayaquil. Este plan habitacional, en el que viven 45,000 personas, pertenece al distrito Nueva Prosperina, considerado en 2023 como el más violento del país y donde 5,000 familias fueron desplazadas de sus casas por los narcos. Los agentes ingresaron a los inmuebles, encontraron droga escondida en congeladores, 2 pistolas y un fusil de juguete. Luego de 4 horas capturaron a 17 personas, todas integrantes de los Tiguerones, según la policía, 4 de ellas vinculadas a asesinatos. Van a ser judicializadas primero por tenencia ilegal de armas. En varias viviendas se encontraron dentro de los refrigeradores alrededor de 52 kilos de droga. Durante el operativo nadie salió de casa. 300 militares cercaron las 2 etapas de Sociovivienda con tanquetas y camiones. Fue la tercera intervención en este año. Las autoridades no respondieron qué pasará al día siguiente, qué implica esta nueva operación de la fuerza pública o cómo evitar que este sitio siga siendo uno de los centros de refugio de los Tiguerones. Tenemos investigaciones y después hacemos un análisis y tenemos inteligencia, y en base a la inteligencia nosotros actuamos. Después del operativo, el presidente Daniel Noboa llegó al lugar con casco, chaleco antibalas y rodeado por un cordón de seguridad. Conversó con los oficiales al mando y se fue. Ecuador se suma a la red de radares de Estados Unidos. Así, accederá a información sobre todo del tráfico aéreo del Pacífico Sur a fin de detectar aeronaves ilegales. Lenín Artieda con la noticia. A propósito de la entrega del C-130 por parte de Estados Unidos a las Fuerzas Armadas del Ecuador, el embajador Michael Fitzpatrick comentaba que no es esa la única colaboración con el país. También estamos colaborando para compartir información e aumentar la capacidad en radares, integrando sus sistemas en una red regional para enfrentar el tráfico aéreo y marítimo ilícito con países socios en la región. ¿A qué se refiere la red regional de radares de la que habla el embajador? Fitzpatrick está hablando del sistema cooperativo de integración de información situacional, una red de radares y sensores a lo largo de la región que permite detectar aeronaves civiles sospechosas de tráfico ilícito de drogas. La incorporación a ese sistema por parte de Ecuador se viene trabajando desde el 2021, pero se viabilizó definitivamente con el Tratado de Asistencia en Interceptación Aérea que se ratificó en agosto del año pasado. Para su ejecución, faltaba la implementación de un software que permitirá que Ecuador pueda acceder a la información que produce el Comando Sur de los Estados Unidos desde Key West. Con ello, la Fuerza Aérea Ecuatoriana tendrá acceso a todo lo que se mueve en el espacio aéreo del Océano Pacífico de América Latina. Con esta información, podrá advertir la salida o el ingreso de naves ilegales, ya que contará con la posición de las aeronaves y las pistas de interés. Paralelamente, Ecuador compartirá la información que proveen los radares ubicados en la costa y la Amazonía al Centro Operativo del Comando Sur. Y los operadores identificarán si las aeronaves tienen matrícula y si se encuentran dentro de las rutas advertidas. El acuerdo precisa que Ecuador se compromete durante una interceptación a no dañar, destruir o inhabilitar una nave civil salvo en defensa propia. Si se llegara a disparar, se deben utilizar municiones con cartuchos trazadores como medida de advertencia. La incorporación de Ecuador a esa red será complementada con otras asistencias directas por parte de Estados Unidos. También con el financiamiento de $10 millones en las reparaciones para revitalizar
la flota A29 Super Tucano. No se ha dado a conocer por parte de las autoridades en cuánto tiempo estaría terminada la intervención de los supertucanos a fin de recuperar su capacidad operativa. Este lunes la vivienda del alcalde de Balsar fue atacada a tiros. La autoridad no estaba en el lugar en ese momento y su familia salió ilesa. Diego Cuenca describe los hechos. El ataque ocurrió la noche de lunes en esta casa de 2 pisos del cantón Balsar, donde vive el alcalde de esa localidad de Guayas. Cerca de las 22 horas, un grupo de criminales llegó al sitio y empezaron a disparar a cada espacio del inmueble. El impacto de las balas destruyó los vidrios de las ventanas y las puertas del local comercial. En ese momento, el alcalde Galo Mesa no estaba en su domicilio porque viajó a Guayaquil a realizar unas diligencias. Pero sí estaban su esposa y su hijo de 15 años, quienes salieron ilesos. Y ellos lo que hicieron fue agacharse nada más y esperar, dijo que termine eso, que 65 balazos que den, demora un buen momento donde uno parece que el tiempo jamás va a acabar. La autoridad indicó que no cuenta con resguardo policial y que no tenía motivos para pedirlo. Sin embargo, esta mañana llegó a la gobernación del Guayas para solicitar seguridad, luego de presentar una denuncia en la fiscalía. No, jamás he recibido amenazas. Solo un correo electrónico hace unos días llegó dirigido a la alcaldía donde me decían que me están desestabilizando la alcaldía, que van quieren sacarme. Mesa se suma a la lista de otros 17 alcaldes que, según la Asociación de Municipalidades, solicitan protección al Estado. Hasta el momento, la policía no ha podido identificar a los responsables del ataque. Esta tarde será el sepelio de Brigitte García, la alcaldesa asesinada en Manabí. Mientras en la cabecera cantonal de San Vicente el municipio sigue cerrado y se espera que el vicealcalde Fabricio Lara asuma la titularidad. La población de San Vicente vive este martes el tercer día de luto cantonal, en medio del resguardo policial y militar que se reforzó tras el asesinato de la alcaldesa Brigitte García, cuyo cuerpo encontraron la madrugada del domingo en el interior de un vehículo junto a su asesor de comunicación. En el municipio, la atención al público se mantiene suspendida. Un listón negro fue colocado en el balcón del edificio, donde las oficinas permanecen cerradas. La secretaria del Consejo Cantonal señaló que esperan que mañana el vicealcalde Fabricio Lara asuma el cargo. Mientras, vía telefónica, el funcionario mencionó a Televistazo que aún espera respuesta del resguardo que solicitó a la policía, que por ello no ha tenido apariciones públicas en estos días. A 15 minutos del Cabildo, en la parroquia rural de Canoa, un contingente de al menos 50 uniformados entre policías y militares resguarda la casa de la familia de la alcaldesa asesinada, cuyos restos son velados en el sitio. Un grupo patrulla los alrededores de la vivienda y otro permanece vigilando el acceso. El sepelio de la alcaldesa más joven del Ecuador, que por 10 meses dirigió San Vicente, se realizará a las 4 de la tarde de este martes en el cementerio de Canoa. La Metrovía de Guayaquil, próxima a cumplir 18 años de funcionamiento en medio de una aguacrisis por la falta de buses, mal servicios y hasta incendio de las unidades. En Guayaquil, el sistema de transporte masivo Metrovía cumplirá 18 años de funcionamiento en julio. A pesar de renovaciones puntuales, la flota no ha sido cambiada en su totalidad, según manifestó el alcalde Aquiles Álvarez. Televistazo constató que más de 80 unidades están en desuso, el doble de lo que reconoce la ATM. Fernando Terranova informa. La terminal de la Metrovía del Guasmo en el sur de Guayaquil parece más bien un cementerio de vehículos. El dron de Televistazo sobrevoló la estación y constató al menos 30 buses articulados y 20 alimentadores parados, con daños visibles. Pero además hay montículos de partes de buses inservibles, escombros, llantas y otras piezas, como si se tratara de un desguazadero. En la terminal de Bastión, la situación es similar. Constatamos más de 20 unidades deterioradas, algunas sin parabrisas, llantas o guardachoques. La terminal Coviem, en el sur, en cambio luce vacía. Desde febrero ya no salen buses articulados desde allí.
Y el martes 19 de marzo se suspendió la salida de buses alimentadores, con lo que esa estación, que ocupa más de 3.000 metros cuadrados, ha quedado en desuso. De hecho, en este sitio en el que operaba el consorcio Metro Express están los esqueletos de las 2 unidades incineradas el 25 de febrero y 18 de marzo, al igual que una decena de unidades más averiadas. ¿Cuántas unidades de la Metrovía están dañadas? Ahí tú tienes más de 40 buses sin usarse, ¿no? Pero eso es lo que uno tiene que exigirles, o les estamos exigiendo, poder realizar las gestiones pertinentes para habilitar. Sin embargo, en el recorrido periodístico, Televistazo contabilizó más de 80 unidades que no son utilizadas, el doble de lo que reconoce la ATM. El gerente dice que a pesar de la falta de unidades, las troncales 1 y 3 sí han cumplido con su tabla diaria de movimiento. No así la troncal 2, operada hasta la semana pasada por el consorcio Metro Express, cuyo contrato fue terminado unilateralmente por el municipio. Los que están destruidos ya eso es un tema de competencia de ellos. Ellos tendrán que tomar las acciones pertinentes, chatarrización o las acciones pertinentes que tengan que hacer. Próxima a cumplir 18 años, la renovación de la flota se ha vuelto imperativa, tal como ha manifestado el propio alcalde Aquiles Álvarez, al mencionar que la Metrovía ha ido deteriorándose con el pasar del tiempo, en detrimento de los más de 184,000 usuarios que se movilizan en este sistema cada día. El fundador de Wikileaks, Julian Assange, logra retrasar su extradición a Estados Unidos. La Corte Británica, que debe decidir sobre el caso, pide a las autoridades estadounidenses que emitan una serie de garantías de que Assange tendrá un juicio justo, que se respetará su libertad de expresión y que no será condenado a muerte. Estados Unidos tiene solo 3 semanas para responder. Julian Assange no será extraditado, al menos por ahora. La corte, que debe determinar si lo someten o no a la justicia estadounidense, pide más garantías sobre el futuro del fundador de Wikileaks. Y aunque Estados Unidos ha prometido que no será sentenciado a la pena capital, los jueces británicos creen que hay interpretaciones que no excluyen del todo esa posibilidad. La demora es una victoria parcial para Assange, pues si Estados Unidos no entrega las garantías en 3 semanas, los abogados presentarán una apelación y el proceso legal arrancará una vez más desde cero. Pero si Estados Unidos responde, la Corte dará a las partes una nueva oportunidad de presentar sus alegatos antes de resolver. La próxima audiencia será el 20 de mayo. Assange está preso desde 2019 en una cárcel de máxima seguridad en las afueras de Londres y enfrenta 18 cargos penales en Estados Unidos relacionados con la filtración en 2010 de 200.000 documentos secretos de las guerras de Irak y Afganistán. Y la Fiscalía lo acusa por conspiración y espionaje, por lo que si fuera declarado culpable podría enfrentar hasta 175 años de prisión. El gobernador de Florida, en Estados Unidos, firmó una ley que prohíbe el uso de redes sociales a los menores de 14 años. La normativa exige que se use un sistema de verificación de terceros para descartar a los menores de edad. Telemundo con el informe. Desde una escuela charter en Jacksonville, el gobernador Ron DeSantis firmó hoy la HB3, conocida como la Propuesta de Ley de Protecciones en Línea para Menores, la cual prohíbe las cuentas de redes sociales para niños menores de 14 años. Trabajamos con la legislación, dijo el gobernador. Además, expresó que las redes sociales dañan a los niños de varias maneras y la HB3 le da a los padres más habilidad para proteger a sus hijos. Las cuentas serán prohibidas para los menores de 14 y los de 14 y 15 necesitarán el permiso de los padres. Creo que es lo mejor que han hecho, porque con 14 años, 3 añitos, no saben lo que están haciendo en realidad. Pero también hay otros retos, según expertos en tecnología. ¿Qué sucede en el momento en que esa persona pasa al estado de Georgia? Varios estados han considerado una legislación similar. La Florida ahora tendrá una de las leyes más estrictas en cuanto al uso de las redes sociales entre menores. En Nigeria, 137 menores secuestrados hace 2 semanas de su escuela fueron rescatados y recibieron apoyo psicológico para ser devueltos a sus familias. Las autoridades escolares indicaron al gobierno estatal que los alumnos fueron raptados por hombres en moto, quienes invadieron un plantel de Kuriga el 7 de marzo. Los militares los rescataron el domingo en un bosque del vecino estado de Zamfara. Aunque aún no hay detalles sobre el rescate y se desconoce si hay detenidos.
El Consejo Nacional Electoral recomienda a los ciudadanos que para la consulta popular no lleven mochilas a los recintos electorales. La policía revisará su contenido previo al ingreso. Patricio Díaz informa que este día se reunió la mesa de seguridad del proceso. La medida se tomó en el anterior proceso electoral y para la consulta popular del 21 de abril. La recomendación del Consejo Electoral para los votantes es la misma: no ir a los recintos con mochila. La policía tomará medidas al ingreso. Los recintos electorales van a ser aislados debidamente, sobre todo para evitar cualquier tipo de novedades. Nosotros vamos a realizar estos controles de armas y explosivos. Además, el Consejo Electoral se reunirá con los municipios para que se tomen otras acciones que eviten aglomeraciones a la puerta de los recintos. Para solicitarles, como en otras ocasiones, que se evite las ventas ambulantes alrededor de los recintos electorales. Este martes se reunió la Mesa Técnica de Seguridad de la Consulta Popular, conformada por 18 instituciones. El EQ 911, por ejemplo, definió 988 cámaras que tendrán una prioridad en el monitoreo, mientras Policía y Fuerzas Armadas prefirieron no dar detalles de las suyas, pero reconocen que estarán preparados para actuar en cualquier momento. Vamos a poner énfasis donde hemos tenido históricamente algunos antecedentes. Nosotros siempre en nuestra planificación militar tenemos planes de contingencia. Obviamente analizamos el escenario y nos preparamos para eso. En el caso de las Fuerzas Armadas, custodiarán los recintos en el interior y el material electoral, sumando así una misión, pues ya asumen las tareas del conflicto armado interno. Las Fuerzas Armadas tienen movilizados sus 47.000 miembros, mientras que 57.000 policías responderán por la custodia externa de los recintos y la seguridad ciudadana. Arranca el proceso de matriculación para planteles fiscales en la costa y Galápagos. Al volver, los detalles del cronograma. Ya comenzó el proceso de matriculación para el año lectivo 2024-2025 en el sistema fiscal del régimen Costa Galápagos. El cronograma se extiende hasta el 24 de abril y el proceso es gratuito, como reporta Vanessa Robles. Desde este martes 26 de marzo hasta el domingo 31, se habilitaron las matrículas ordinarias para entrar por primera vez a una de las 7.595 instituciones educativas fiscales en la costa y Galápagos. El proceso inicia para quienes tienen hermanos en algún plantel público. No es necesario acercarse a las direcciones distritales. El trámite se realiza accediendo a juntos.educacion.gov.es. Selecciona la opción Régimen Costa Galápagos, ingreso al sistema de matrículas en línea y da clic en Matrícula Ordinaria. Selecciona Matrícula con hermano para escoger el tipo de inscripción y los niveles de educación respectivos. No es necesario tener usuario o contraseña, pero sí la cédula del estudiante y del representante, una planilla de servicios básicos y un correo electrónico. Se puede escoger planteles cercanos a sus domicilios, pero dependerá de los cupos disponibles en dicho establecimiento. Todos los procesos son gratuitos. Del 2 al 7 de abril será la inscripción de estudiantes que quieran cambiarse de una institución educativa fiscal a otra. Del 10 al 20 de abril se realizará el proceso de matrículas ordinarias de estudiantes, indistintamente de si tienen o no hermanos. Del 22 al 24 de abril habrá una segunda fase para el traslado de estudiantes entre instituciones educativas fiscales. En el periodo lectivo 2023-2024, hubo 1.877.538 estudiantes inscritos. Las clases en el régimen Costa Galápagos empezarán de forma escalonada desde el 29 de abril. Tras enfrentamientos en Palo Quemado, en Cotopaxi, un juez de Sichos ordena la suspensión provisional de la consulta ambiental minera. Esto como respuesta a la acción de protección interpuesta por el alcalde Oscar Monge. Bessie Granja con la explicación. Un juez multicompetente del cantón Sichos en Cotopaxi ordenó la suspensión temporal de la consulta ambiental en la parroquia Palo Quemado. Los enfrentamientos surgieron por el rechazo al proyecto minero La Plata manejado por la canadiense Atico.
mientras el Ministerio del Ambiente cumplía la fase informativa antes del proceso de consulta. La resolución responde a una acción de protección presentada por el alcalde de Sicchos, Oscar Monge, que el juez Darwin Paredes admitió a trámite y convocó a la audiencia para el próximo martes 2 de abril. También dispuso que el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas retire las tropas desplegadas en Palo Quemado y Las Pampas ante las protestas antimineras. También que la Policía Nacional quite su personal de ambas parroquias, con excepción de los uniformados asignados para el control y custodia para el combate durante el conflicto armado interno. Anderson Boscan es mencionado en varias de las conversaciones transcritas por la Fiscalía en el caso Encuentro. Además, en la información publicada se observa al periodista en 2 reuniones en la casa de Naim Masou, alias El Turco, vinculado a la trama de corrupción en el sistema eléctrico. Luisa María Heredia con el informe. Anderson Boscan es nuevamente mencionado en una trama de corrupción investigada por Fiscalía. Ahora se trata del caso Encuentro. En 2 archivos de transcripciones de videos obtenidos de una cámara de seguridad que está en la casa de Naim Masou, alias El Turco, empresario guayaquileño acusado de ser quien manejaba las unidades de negocios del sector eléctrico para sacar réditos económicos indebidos. Constan varias imágenes de reuniones que tuvo con diferentes personas. Entre ellas está Boscan. En una parte de la primera conversación expuesta por el Ministerio Público, uno de los temas que se trata es el retiro de un financiamiento. No se precisan nombres de los interlocutores. ¿Cómo les fue? ¿Y la ropa? No todo hecho M. Fuimos a buscar ropa hasta el mall. No encontrábamos boinas. Yo estoy con 5 trajes y les voy dando la vuelta. Si no es terrible este hombre, ¿para qué lo vienen a visitar si no para bola? Yo no vengo a visitarle, vengo a ver mi financiamiento. Ya. El resto del diálogo gira en torno a las actividades de Leonardo Cortázar, Javier Jordán y otros de los nombres vinculados al caso que el equipo periodístico de Boscan publicó con el nombre del Gran Padrino. En una segunda reunión de la que también hay imágenes, en cambio, hablan de Hernán Luque, Rubén Cherres y Danilo Carrera y su relación con la trama. Pero en reuniones en las que no estaba presente Anderson Boscan también era mencionado. Ayer Cortázar todo el día le jodió a Anderson para que le ayude, porque Cortázar ya está con los albaneses. En una de ellas incluso se refieren a la entrega de una casa. Y te sacaron una foto sonriendo. Este Naim Masou le financió una casa a Anderson Boscan en $500,000. $500,000. Boscan, por su parte, en su programa digital, en el que a diferencia de otros días no estuvo físicamente, reconoció haber estado en la casa de Naim Masou. Donde hay muchas conversaciones, incluida, porque yo he estado allí, evidentemente, trabajando el tema como lo he trabajado, y que hoy salen a la escena y a la luz pública de una forma más que curiosa. Hoy no solo la Fiscalía está buscando a Naim Masou, también yo lo estoy buscando. Porque si el flaco está financiando casas de 500,000, es que hay que buscarlo entre todos. Sin embargo, Boscan no precisó su paradero. El 5 de abril comenzará la postulación al concurso de jueces nacionales. Escogerán a 10 magistrados, pero eso no es suficiente, pues solo en Guayas hacen falta 49, como lo informa Bessie Granja. Arrancó el concurso para la selección de 10 jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia. Del 5 al 16 de abril pueden postularse en la página web del Consejo de la Judicatura, www.funcionjudicial.gov.es. Los solicitantes deben cumplir los siguientes requisitos: ser ecuatoriano, ejercer como abogado, miembro de la Judicatura o docente universitario en la carrera de leyes por mínimo 10 años, no tener sentencias, no haber sido destituido y presentar una declaración juramentada. Se calcula que en Guayas hacen falta 49 jueces que fueron suspendidos o destituidos por investigaciones de corrupción y otras causas. Semana Santa, tradiciones y fe. Preparar la fanesca ya no está dentro de los planes de varias familias ecuatorianas porque conlleva tiempo y esfuerzo. Por eso este plato se convirtió en un negocio que se vende en la mayoría de restaurantes. Elaine Sánchez con los detalles.
Tamara Rodríguez vio en la demanda por esta delicia de Semana Santa una oportunidad para generar ingresos. Hoy tenía un pedido de 22 fanescas. Prepara la fanesca en su casa. Sus conocidos la recomiendan con otros y también usa las redes sociales. Los jóvenes se han convertido en sus mejores clientes. Sí, ha habido épocas que vienen una familia y nos dice pónganos para 20 personas, son 20 fanescas, o llevan por litros, que también les conviene porque se abarata un poquito el costo. Es tal el interés por la fanesca que algunas reconocidas panaderías la incluyeron en su oferta. Así, mientras unos amasan la harina, otros se dedican a mezclar los 12 granos. En estas se preparan 300 fanescas a la semana. Hemos iniciado la fanesca en la ciudad de Quito de una forma comercial masiva, porque antes pues era considerada un plato de restaurantes exclusivos. Los centros comerciales de Guayaquil también se unen al negocio y algunos stands ofrecen la opción de personalizar los pedidos. Si piden sin pescado, sin pimienta o con poca sal, es posible, a tal punto que parezca una fanesca hecha en casa. No la tenemos obviamente todo el año, solo es algo temporal, entonces la gente aprovecha estas fechas para visitarnos y para probarla. El gremio de restaurantes estima que la venta de la fanesca suba este año un 30% en comparación con el 2023.